anciano de la Iglesia Reformada Presbiteriana Florida Blanca y bueno, como ya conocen, el pastor Noel está en capacitación en Medellín, en el seminario, y pues nos pidió el favor de acompañamiento y yo hoy voy a dar el segundo tema del estudio de Primera Tesalonicenses. Hace 15 días el pastor John Sandoval estuvo predicando sobre Primera Tesalonicenses, dando la introducción, y esta tarde voy a predicar sobre Primera Tesalonicenses 4, versículo 5. Pero antes de comenzar voy a hacer una breve introducción. Primera de Tesalonicenses y segunda fueron dos cartas escritas por el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, a una iglesia que fue fundada en Tesalónica. Para entrar un poco más en contexto acerca de la ciudad de Tesalónica, Tesalónica fue una ciudad fundada por Casandro de Macedonia en honor a su esposa Tesalónica. Ella fue hermanastra de Alejandro Magno e hija de Filipo II de Macedonia. Esta ciudad era una ciudad costera al noreste de Grecia, y por ahí había varias carreteras importantes que permitían el acceso entre Asia, Europa y África. O sea, era una ciudad muy concurrida donde convertía muchas culturas, muchas religiones y todo tipo de personas. Entonces, Pablo, en su segundo viaje misionero, estuvo en Tesalónica, y eso lo hizo después de salir de la prisión en Filipos. Ahora es de nuestro conocimiento la problemática actual que nosotros vemos en muchas iglesias. Yo creo que ustedes saben, han escuchado por televisión varias iglesias que enseñan la prosperidad. Ahora ya se puso de moda el coaching, ya he visto pastores hablando que son coaching y que van a alcanzar a líderes, a ejecutivos, etcétera, pero ya cambian los términos de lo que nosotros vemos en el Evangelio como predicación por conferencia, ya no es pastor, sino orador, etcétera, etcétera. O sea, lo que nosotros vemos no es que la iglesia esté transformando el mundo, sino vemos tristemente una iglesia siendo transformada por el mundo. También he visto que a veces uno, para identificar una iglesia bíblica, pues ya uno encuentra las iglesias apellidos. Normalmente, o decir el término iglesia, o sea, eso nos debe llevar a pensar que es una asamblea de personas que predican el Evangelio de Dios, simplemente. Pero ya hoy se ve iglesia bíblica, ya le ponen otro apellido, iglesia bíblica de sana doctrina, y de manera respetuosa también pues se ha tenido que alargar estos apellidos. Por ejemplo, iglesia bíblica de sana doctrina reformada o reformada confesional. Y ya también se ha tenido que poner el logo del ministerio ligoniero, Calvino, para lograr identificar que es una iglesia bíblica. Hace poco un amigo se fue con la esposa del hijo a Canadá, y él me pidió el favor que le recomendara alguna iglesia bíblica allá en Canadá, si de pronto era de mi conocimiento. Yo le dije, listo, voy a estar indagando, investigando, y entré a internet y puse iglesia reformada en Canadá. Encontré como 10 iglesias, pero solamente tuve paz con 2 iglesias, porque encontré sus confesiones de Westminster o la confesión de Bautista de Fe, y pues le recomendar a él estas 2 iglesias. Hubo otras iglesias reformadas que sí no encontré confesiones, y lo que me dejó pensando, me asustó, es que decían que eran abiertos a las culturas y a los diversos géneros. Entonces ya le toca a uno estar como pendiente o indagar para conocer si una iglesia verdaderamente es una iglesia bíblica. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses versículos 4 y 5. 1. Les voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción.
como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Si nosotros recordamos la parábola del sembrador, nosotros vemos que Jesucristo representa el Evangelio o la palabra en la semilla, que es sembrada en la tierra buena y en 4 tipos de tierras malas. ¿Sí lo recuerdan? Ahora, ¿qué sucede con estas iglesias que no enseñan el Evangelio, sino que enseñan otro tipo de charlas motivacionales que alimentan la avaricia del hombre o su egocentrismo? Según la parábola del sembrador, yo me atrevo a decir que este tipo de iglesias representan los espinos, porque si nosotros vamos a la parábola del sembrador, se nos dice que la parábola, que los espinos representa el afán de este mundo, la avaricia del hombre. Y eso es lo que yo, cuando a veces entro a escuchar alguna prédica de estos centros religiosos, lo que veo es enfocado en que usted va a ser próspero, en que siente y va a tener y se le va a multiplicar el dinero, la prosperidad, etcétera, etcétera, o que va a ser exitoso, en vez de confrontarnos a nosotros de que nosotros somos pecadores. Cuando el apóstol Pablo dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. El verso 4 nos está mostrando la razón y el gozo que le da el apóstol Pablo a nosotros, a la iglesia de Dios. Esa razón que ellos tienen, o ese gozo, es que nosotros, los creyentes, somos amados de Dios. Y dice, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Somos amados de Dios porque somos elegidos de Dios. Y esa es la seguridad que tiene el apóstol Pablo para predicar el Evangelio. Es el gozo del apóstol Pablo para poder predicar con tranquilidad y llegar a las personas y confrontarlos de sus pecados, y que tenemos una esperanza que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el gozo que nosotros debemos tener, la confianza y la seguridad cuando nosotros vamos a testificar de Cristo a otras personas y cuando la vamos a confrontar de sus pecados. Si nosotros tenemos claro y sabemos, al igual que el apóstol Pablo, si era el Timoteo que escribió en esta carta, de que estas personas a las que le estamos compartiendo son amadas de Dios y que son elegidas de Dios, no tenemos que tener dudas, simplemente compartir el Evangelio con tranquilidad, y ellos van a mostrar, si son creyentes, arrepintiéndose de sus pecados. El apóstol Pablo y ninguno de los otros apóstoles en ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos que se están preguntando, bueno, ¿y cómo crecieron estas iglesias? O dudan de si fue porque ellos hablaron bonito, o hicieron espectáculos, rifas o juegos, etcétera. No, ellos varias veces en ciertos pasajes con seguridad hablan de que las iglesias se formaron porque Dios mismo escogió a un pueblo santo, escogió a un pueblo para que nosotros, al escuchar la palabra de Jesucristo, oigamos su voz y lo sigamos. ¿Y por qué somos amados de Dios? El mismo versículo nos responde: porque somos elegidos de Dios, porque Dios, de entre un montón de personas pecadoras, con pecados, maldad, nos escogió a nosotros, a un grupo entre todos ellos, en su misericordia, en su soberanía, en su voluntad, y nos salvó a nosotros, como dice la canción de Sublime Gracia, a un infeliz nos salvó. Eso es lo que significa elección. No es que nosotros fuimos a Dios por nuestras propias obras o por nuestros propios méritos, no, nosotros no teníamos mérito, nosotros estamos enfocados en nuestros pecados, en hacer maldad, pero Dios en su infinita misericordia quitó nuestro corazón de piedra y puso uno de carne para que pudiésemos escuchar su palabra. Entonces seguimos la cadena de hermanos. Dice la iglesia en Tesalónica y todas las iglesias en general con obras de su fe, o sea, son verdaderos creyentes porque se evidencian sus obras. ¿Es debido a qué? A que somos amados de Dios al ser elegidos. Y el versículo 5 nos dice ¿por qué? Dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras.
sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos reveló a todos nosotros. ¿Y desde cuándo se nos reveló el Evangelio? Desde Génesis 1, Dios nos entrega el Evangelio y ya lo vamos a ver. Entonces el Evangelio son palabras en las cuales Dios se ha comunicado con nosotros. A veces yo he visto algunos testimonios, ¿sí?, que se convirtieron sin el Evangelio, por X sueño, por X razón. No es que un musulmán que nunca escuchó acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia, es que haya tenido un sueño de Jesucristo y cuando se haya despertado convertido y teniendo conocimiento acerca del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No. La conversión viene por una predicación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque nosotros tenemos malas noticias, y es que somos pecadores, que merecemos la condenación eterna de Dios porque hemos violado la santa y justa ley de Dios. Esas son las malas noticias. Y las buenas noticias es que Dios en su misericordia y en su voluntad ha provisto de un Salvador para nosotros, para reconciliarnos con Dios Padre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida eterna y no se pierda. Como les decía ahorita, el Evangelio comienza desde Génesis 1:1. Si nosotros vamos a Génesis 1, 2 y 3, vamos a encontrar los elementos del Evangelio. Vamos a encontrar las malas noticias y las buenas noticias. En Génesis 1 nosotros vemos que Dios crea el mundo y lo considera bueno. En Génesis 1:27 y 2:15, Dios crea al hombre a imagen y a semejanza y les da autoridad para gobernar en la tierra. En Génesis 2:16, Dios demanda a su criatura, a sus hijos, Adán y Eva, obediencia. En Génesis 1:28 y 2:18, Dios bendice al hombre. Hasta aquí que vemos cómo Dios crea el mundo, crea al hombre a su imagen y semejanza, lo considera bueno toda su creación y bendice al hombre. Aquí nosotros vemos los beneficios, el amor de Dios al darnos vida, al crearnos, al darnos un mundo con muchos sabores, con muchas formas no sé si ustedes han visto flores que tienen formas geométricas, o sea, todo es perfecto, toda la creación de Dios es perfecto, uno queda maravillado. Pero ¿qué sucede en Génesis 3, del 6 a 7? El hombre viola la ley de Dios. Aquí ya vemos la caída del hombre. Y en Génesis 3:8, ¿qué sucede? El hombre se aparta de Dios. Aquí nosotros ya vemos las malas noticias, que el hombre ha violado la ley de Dios, se ha apartado de Dios. ¿Y qué sucede en Génesis 3:9? ¿Dios lo deja? No, se nos dice que Dios busca al hombre y le pide cuentas. Un Dios santo busca al hombre, a Adán y a Eva, a su creación, y le pide cuentas, haciendo responsable al hombre. Y ahora en ese amor, en esa manifestación de amor que uno peque, que Dios lo busque a uno para pedirle uno cuentas, ¿qué hace Adán? Le echa la culpa a su esposa y le echa la culpa a Dios. ¿Sí ven la maldad de nosotros? Ahí. Tremendo, ¿no? O sea, Dios nos busca y aún así nosotros le blasfemamos contra Él, echándole la culpa a Dios en vez de asumir nuestra responsabilidad. Y vamos a ver de nuevo el infinito amor de Dios a nosotros. En Génesis 3:15, Dios promete la salvación y vida eterna por medio de la simiente. Esta simiente, ¿quién es? Jesucristo. Y ya después viene el castigo de Dios al hombre, pero lo castiga, pero no dejarlo sin la promesa de la salvación. Ahí nosotros vemos de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Entonces sí vemos acá en los primeros 3 capítulos de Génesis todos los elementos del Evangelio, vemos las malas noticias y las buenas noticias, que somos miserables por nuestros pecados, pero que tenemos la esperanza por medio de Jesucristo. Y si nosotros seguimos leyendo Génesis, vamos a encontrar el mismo patrón. El hombre peca, Dios lo busca, el hombre peca, Dios lo busca, no le haya gracia ante Dios, y es el mismo patrón. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Entonces, por eso el Evangelio no lo dio Dios cuando vino Jesucristo, no, desde Génesis 1 ya Dios conforma su iglesia. Entonces, en el versículo 5, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, entonces ya vino, ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué podemos decir del Evangelio? Que son las buenas nuevas, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, el llamado que Dios nos hace a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios, de la salvación de Jesucristo, que digamos que Jesucristo es el Señor a quien nosotros debemos obediencia, que digamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que ha muerto en la cruz, que se ha puesto en nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que ahora nosotros podemos orar en el nombre de Jesús, porque si no oramos en el nombre de Jesús, nuestras oraciones no llegan a Dios, porque es por los méritos de Jesucristo que nuestras oraciones son escuchadas a Dios. Dios es santo, y es a través de Jesucristo que nosotros podemos orar. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice: oren en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, y Él fue el que ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Entonces, cuando Pablo dice, porque nuestro Evangelio, o sea, el Evangelio que están predicando Pablo, Silas y Timoteo, dice: no vino a ustedes solamente en palabras. Entonces, aquí de este versículo podemos extraer que el apóstol Pablo y Timoteo eran predicadores del Evangelio, que estaban yendo a diferentes lugares a predicar las buenas noticias. Ahora vamos a ver qué es el predicador. Hoy en día, o bueno, cualquiera persona puede llegar a ser un buen orador. Nosotros podemos decir convencionalmente que un predicador no nace sino se hace, un orador no nace sino se hace, toma unos cursos, toma prácticas, y puede ser un gran orador, influyente, y influir en varias personas o multitudes. Pero yo coincido con Martin Lloyd-Jones cuando afirma que el predicador no se hace, nace, mas no se hace. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un predicador es llamado por Dios. Dios lo ha llamado a este ministerio de la predicación, como pastor o como anciano. Es un ministerio o un don que Dios le dio, así como llamó al apóstol Pablo y a los demás discípulos como sus apóstoles. Y los demás pues tenemos otros llamados diferentes al ministerio que Dios encargó, pero son llamados que en Efesios 4:13 se nos dice que es para capacitar a la iglesia de Dios. Todos estamos llamados a testificar de Jesucristo. El evangelismo o evangelizar es un don que Dios le da a algunas personas, no todos los tenemos. Yo me atrevo a decir que yo no lo tengo. Yo me pongo nervioso y no es como algo innato en mí que yo salga y evangelice a las personas, pero sé que es un deber que yo debo hacer ante Dios. Primero, amar a Dios con todo mi ser, y segundo, amar a la persona. Cuando yo le demuestro amor a una persona, le estoy evangelizando, estoy compartiendo el mensaje de Dios, diciéndole que es un pecador. Si ustedes cuando Jesucristo se encuentra con el joven rico, ustedes leen: y Dios te amó, y luego que viene después de que le amó, ¿qué le dicen? No has cumplido todos los mandamientos. Cuando el joven rico pretende demostrarle a Dios que se ha cumplido todos los mandamientos, Dios le muestra que no ha cumplido todos los mandamientos, al no darle
de su riqueza a los pobres. Esa es la verdadera manifestación de amor que uno puede tener al prójimo, a otra persona. Si uno evangeliza a la persona, pero no le confronta su pecado, no le dice que es un pecador, que se reconozca como un pecador, no le está mostrando ningún amor. Solamente está mostrando su egocentrismo porque quiere caer bien ante esa persona, quiere quedar bien, que la persona se sienta bien conmigo mismo, en vez de confrontarlo para que esta persona se arrodille y se rinda ante Dios y diga: Señor Dios, te necesito, sálvame. Y en este versículo 5 nosotros también encontramos dos tipos de predicación, a lo que Juan Calvino lo llamaba una predicación externa y una interna. Entonces, cuando dice: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, nosotros aquí vemos una predicación externa, o sea, una predicación en la que personas como apóstol Pablo, Silas, Timoteo, Juan, predican con palabras el evangelio de Jesucristo a otras personas. Esa es la predicación externa. Y está la predicación interna, que es la que hace el Espíritu Santo internamente en nuestros corazones. Por eso dices que no vino solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Esa es la predicación interna, la obra del Espíritu Santo que hace en nuestros corazones para convencernos de pecado, justicia y juicio. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento, si nosotros miramos el contexto y de pronto profundizamos en el significado de las palabras, podemos ver que había, por decirlo así, dos tipos de predicadores. Pues estaba la predicación que le hacía un ministro, o el testimonio que le hacían los demás miembros de la iglesia. Por ejemplo, nosotros vamos a leer Hechos 8:4. Dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Si nosotros vamos a la palabra griega, nosotros vamos a encontrar que en el versículo 4, cuando dice predicando, y en el versículo 5, cuando dice predicaba, son dos palabras diferentes con significados diferentes. Y si miramos el contexto, vemos que en el versículo 4 se hace referencia a un grupo de personas de la iglesia que habían sido esparcidas. Y en el versículo 5 está haciendo referencia a Felipe, a un apóstol de Dios, de Jesucristo. Entonces en el versículo 4 la palabra griega es evangelizomenoi, ¿sí? que le suena más como a evangelizar. Y pues significa esta palabra anunciar. Mientras que en el versículo 5 la palabra predicar en griego es ekerisen, que significa predicar como heraldo. Heraldo, que es un funcionario que tiene, o sea, que tiene la función o que es aprobado por un grupo de personas para dar un mensaje o decretos o leyes de un respectivo rey. Si estas dos palabras significaran lo mismo, pues se hubiera usado la misma palabra. Entonces aquí al punto que yo voy es que nosotros vemos que estaba el grupo de personas, los miembros de la iglesia, que anunciaban la palabra de Dios a las demás personas. O sea, lo que nosotros hacemos cuando nosotros estamos evangelizando a los vecinos o predicando a nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Como miembros de la iglesia. Y están los ministros, los pastores o los ancianos que ya predican en el culto congregacional o cuando salen a la calle y predican. Y es una predicación constante de su vida, porque es su trabajo, es su función a la cual ha sido llamado por Dios. Entonces ya vemos la diferencia entre evangelizar o anunciar y predicar como heraldo
en la iglesia primitiva los apóstoles eran reconocidos como apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios los aprobaba por medio de señales y prodigios. Por eso nosotros leemos en el Nuevo Testamento las señales y prodigios de los apóstoles. Y también eran reconocidos por los mismos apóstoles. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él cuando llega, nosotros vemos en los primeros capítulos, en los primeros 3 capítulos de Gálatas, que él cuando llega, o sea, antes de salir a predicar a los gentiles, él se prepara, pasa varios años con los demás apóstoles y es reconocido por los apóstoles. Él bien podía decir, no, es que Jesucristo se me apareció y me convertí, pero no, él se somete a lo que ya Dios ha establecido. Entonces, él es reconocido por los demás apóstoles y luego ya sale a predicar a los gentiles. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo dice que él era un israelí de pura cepa. También en otros pasajes se nos dice que el apóstol Pablo era un fariseo y un hijo de fariseo. Y los fariseos eran un grupo religioso que eran escrupulosos con la ley de Moisés. Entonces, Pablo ya conocía el Evangelio. No es que Pablo, porque se le apareció a Jesucristo, se convirtió, sino que la manifestación de Jesucristo fue junto con la predicación del Evangelio que él ya conocía de todo el Antiguo Testamento. Es decir, la predicación del Evangelio va acompañada del poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, la confianza cuando testificamos del mensaje del Evangelio de Dios. Y este es el principal problema que nosotros encontramos en varias iglesias, por no decir muchas, de estos centros religiosos en donde no se enseña el Evangelio, sino se enfoca en llenar los oídos de las personas, que no hay predicadores, valga la redundancia, predicadores bíblicos, pero predicador como tal se debe entender que predican la Biblia, que predican la palabra de Dios. Henry Ward-Beecher llama a estos expositores, por no decir predicadores, llama a estos expositores como pulpiteros, porque se suben en un púlpito y empiezan a mover las emociones de las personas para que lo escuchen, para influir en ellas y, mejor dicho, llenar sus emociones de lo que quieren escuchar. Y Martin Lloyd Jones lo llama como abominables y los hace responsables de la situación actual de la iglesia. Y yo coincido con él, porque yo me atrevo a decir que en muchas situaciones lo que nosotros vivimos actualmente en lo político y en lo económico es por falta o por la ausencia de predicadores que impacten la sociedad, que impacten lo político y lo económico de nuestra nación, porque ya he visto que hasta ceden a lo que quieren los mismos gobernantes. En el Nuevo Testamento nosotros en Hechos 6 encontramos que un predicador, me refiero a los ministros que han sido ordenados, a los siervos de Dios, la función de ellos es de predicar la palabra. En Hechos 6 se nos dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros escribimos la palabra de Dios para servir mesas. Dios da su función en la palabra de Dios. Nosotros encontramos todo como Dios nos ha establecido, qué funciones nos dio a nosotros los hombres, qué funciones le dio a las mujeres. Vemos el pastorado, el evangelista, los diáconos. O sea, Dios es un Dios de orden y nosotros en obediencia a Dios debemos someternos y reconocer. Y nuestro llamado es ayudar a nuestros pastores o predicadores a que ellos sean fieles al mensaje de Dios, que nuestros pastores se nos estén comunicando el mensaje fielmente, el verdadero evangelio. En 2 Corintios 5, 19 al 20 les voy a leer,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que en el siguiente versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que Dios llama a un grupo de personas a que sean sus predicadores, sus ministros para comunicar el mensaje de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Que se reconcilien con Dios. Es decir, que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo para poder tener paz con Dios. Martin Lloyd Jones define un predicador como ese hombre que está allí para dar a conocer el mensaje de Dios. O en palabras del apóstol Pablo, un embajador en el nombre de Cristo. Este es el predicador, o así lo podemos definir, un embajador de Cristo que nos está dando a conocer el mensaje hacia nosotros, que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo para nuestra salvación, y que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación, que no solo de pan y agua vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. En el versículo 5b dice, sino también en poder y en el Espíritu y con plena convicción. ¿Qué significa el Evangelio con poder y en el Espíritu Santo? Nosotros sabemos como le dije antes, el Espíritu Santo quita nuestro corazón de piedra y pone uno de carne, para que nosotros podamos obedecer. Eso nosotros lo encontramos en Ezequiel 11. Les voy a leer, el versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos. O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios quite el corazón de piedra y nos ponga